Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Esto Recién Empieza. Hoy tenemos un programón, ya está sentado Martín Insaurralde, viene el Vasco de Mendiguren, viene también Darío Stranraiver. Vamos a hablar de la crisis de la política, viene también Gabriel Sueda a hablar de los secretos en el Congreso y todo el equipo de Esto Recién Empieza para contarles cómo estamos en el medio de una crisis muy importante que está viviendo la Argentina y en el pedido, mientras hay acampe la 9 de julio y en varias partes del país, donde se está pidiendo la emergencia alimentaria, una crisis de la cual el gobierno no presta atención, no acusa recibo. Hace 4 años que estamos cada vez peor, sin embargo el gobierno ahora sigue en campaña, al menos Mauricio Macri. Después hay un ala un poco más racional en el gobierno, pero Mauricio Macri sigue en campaña. Hoy habló adelante de todos los empresarios por ahí, más de, ¿cómo se llama?, el círculo rojo, y ahí, bueno, se vio un poco lo que se viene en la Argentina y también lo que está pasando ahora, pero también Macri muy en la suya. Cuando terminó de hablar, algunos empresarios me decían, había olor a cala, esa flor tan paradigmática de los velorios, porque decían se está yendo el gobierno, o al menos eso parecería, por cómo vienen las encuestas, por cómo vienen las elecciones, pero Macri decidió mentir una vez más. Decidió utilizar la mentira de realidad de su gestión, pero hablar de la economía de una forma que no es real. Vamos a escuchar al presidente Mauricio Macri y después les relato por qué es mentira lo que dijo hoy y obviamente hacia dónde va la Argentina. Ustedes conocen muy bien los objetivos que me planteé al asumir la presidencia. Primero, resolver los desequilibrios macroeconómicos, como el déficit comercial, el fiscal, de la cuenta corriente, la inflación. Porque esos desequilibrios son la base del problema. Son la base del problema que engendran todos los demás. Todos los demás. El segundo objetivo fue integrarnos de manera inteligente al mundo, que es el único camino para que la Argentina crezca y progrese de verdad. Intercambiar inversiones, tecnología, mercados. Por eso el acuerdo Unión Europea-Mercosur nos abre una enorme oportunidad de futuro, pero va a requerir que trabajemos juntos para implementarlo. Y no solo ese, acabamos de firmar EFTA, Mercosur, y estamos al borde de firmar con Canadá y después con Corea. Son todos espacios de oportunidades que se nos abren. El tercer objetivo, y tal vez el más importante, porque es la base de todo, ha sido fortalecer las instituciones claves para nuestra democracia, que durante años perdieron credibilidad, como el INDEC o la justicia. Y sin esas instituciones no hay futuro. En otro campo más práctico, es seguir bajando la carga impositiva como lo venimos haciendo, que bajó 2,6%, pero falta mucho más. Los 3 puntos que resaltó Mauricio Macri son mentira, la macro está cada vez peor, ni que hablar la inserción al mundo que no fue de manera inteligente, que hoy nos tiene como el basural del mundo, ya sea en términos económicos como también en términos sociales y también lo que tiene que ver con las instituciones. Deja mucho que desear. En una nota de minuto1.com, Mariano Martín Fernández lo repasa bien, pero hay otro de los peligros muy importantes que tiene que ver con cómo Macri miente sobre la economía que tenemos. A ver, en 2015 él decía que la economía argentina estaba a punto de estallar, en un plan bomba. Lo vamos a repasar con Lautaro Maislin, claro, que siempre está en Esto Recién Empieza, pero afuera Macri decía que la economía estaba bien, para que le presten la torta de guita que nos prestaron. Hoy es al revés. Acá dice que está bien la economía y afuera dice que lo que se viene es lo peor del mundo. Por eso los bonos de la Argentina caen cada vez más. Miren esta recopilación del diario BAE. Eugenia Baliño dice: los bonos argentinos no encuentran piso y los fondos buitre ya están al acecho. Esto es por lo que Macri dice en El Mundo de cómo está la Argentina. Pero bueno, por eso vamos a hablarlo con los invitados. Martín Insaurralde, el Vasco de Mendiguren, para hablar un poco, a ver, Vasco, empecemos con esto de la economía primero. Macri, ¿qué economía está viendo para vos? Primero, cuando veo que la inserción en el mundo, a Macri le han contado un mundo que no existe más.
Y además, uno cómo mira la inserción en el mundo. Si vamos con un proyecto, yo salgo al mundo con un pasaporte de identidad. ¿Cuál es el proyecto de Macri que nos quiere insertar al mundo? ¿El que vende poroto de soja o biocombustible? ¿El que vende maíz en grano o el que vende fideos? Hoy la Argentina exporta cuero, importa zapatos, exporta trigo, importa fideos. Ahora, Vasco, vos en los 90 decías algo muy similar, después para el 2001 Sí, sí. también. ¿Nos ves en la misma situación? Pero hoy Argentina exporta a $400 promedio la tonelada e importa a 1.600. Ese es el modelo de inserción en el mundo, que no nos inserte más. Cuando vos mirás el tema China, el 85% de lo que le mandamos es poroto de soja, ni siquiera harina o aceite. Y el 85% de lo que compramos es valor agregado, es mano de obra china. Con ese modelo, desde ya te digo, el presidente Macri tiene que hacer unas de JAI para exportar argentinos. Nos sobran 20 millones de argentinos. O si no, lo que tenemos que decir con toda claridad, que el modelo de Macri de inserción al mundo es con una Argentina con salarios muy bajos. Sí, sí, a lo México, ponele. Claro, el mundo a vos como te quiere, proveedor de materia prima y recursos naturales, el valor lo quieren agregar ellos. Entonces yo quiero que él me inserte al mundo agregando valor, a ver si logra. Fíjate con Estados Unidos, nos dieron 50 millones de importación de limones y nos sacaron 1.200 de exportaciones de biocombustible. A ver, Vasco, vamos a saludar a Martín. Muchas gracias por haber venido. ¿Qué tal? Buenas noches. Martín Insaurralde, intendente de Lomas. ¿Se puede revertir esta situación social? Sí, sin ninguna duda. Recién lo escuchaba al Vasco contando con tanta vehemencia la irrealidad que Mauricio Macri vive hoy en la Argentina. Digo, de cara a lo que se viene con esperanza, ¿no? Fue ratificado el 11 de agosto, lo volvemos a ratificar el 27 de octubre y seguramente lo que hay que esperar es que haga el menor daño posible porque la verdad de inteligencia no han acertado una sola medida económica, no han apostado a la producción, al empleo, al trabajo, al consumo interno. La verdad que ninguna variable de la Argentina ha demostrado económicamente que ha mejorado. Por eso creemos en otro modelo de país, creemos con Alberto, creemos con Axel que vamos a construir una Argentina diferente, creemos que la Argentina productiva que dice el Vasco, los números hablan por sí solos, creo que fue catastrófico lo que han hecho en materia económica, social y económica en la República Argentina. ¿Y en octubre cómo ves los números? No, la verdad que veo muy bien. Lo que pasaba, a ver, lo que venía sucediendo, lo que se fue el 11 de este agosto, se venía suscitando desde el 11 de diciembre del 2015. Todos coincidíamos que este no era el modelo de la Argentina que queríamos. Cuando fueron al Fondo Monetario, todos dijimos que el fondo no era bueno, que no nos íbamos a enamorar de nadie, que se venía una gran crisis en la Argentina. Bueno, tuvieron la habilidad de separarnos en el año 2017 y ganar una elección de mediano término. Pero después, cuando la gente y los dirigentes entendimos que había que parar este gobierno de ajuste, de hambre, con toda la oposición junta, 2 de cada 3 argentinos le dijeron basta a este proyecto político para Macri y unos pocos amigos de él. Pregunta para los dos, ¿qué pasa cada día que Macri sigue gobernando? Y cada día que Macri sigue gobernando, yo deseo que hagan el menor daño posible de cara al diciembre. Pero déjame decir una cosita sola del informe que no quería dejar pasar por alto. Cuando habla de las instituciones, digo, no hablemos más, no pongamos más a la justicia como un modelo de que ha fortalecido la institución. A la Argentina le ha ido muy mal con la justicia estos 4 años. De los empresarios hoy hablaban mucho de la economía que queda. ¿Qué pasa cada día que sigue Macri en el poder? Bueno, ¿qué fueron las medidas de los últimos días? Fue reconocer que realmente estaban como un camino errado. Pero son medidas que toman sin convencimiento, porque nunca las compartieron. ¿Y cómo las van tomando? Mal, porque por lo menos con estas podían haber, no te digo hecho un plan, pero poner un plancito de que sean coordinadas, no están coordinadas. Entonces van siguiendo los problemas de atrás. Aparece el problema y van con una medida. Lo que han hecho hasta ahora, que es reconocer que no se puede pagar. Nosotros estuvimos con el Fondo Monetario en octubre del año pasado, con Sergio Massa, con Aldo Piñanelli. Le mostramos los números, pero eran de un perito mercantil el que podía demostrar que la deuda que estábamos contrayendo, Argentina necesitaba 2 pampas húmedas para poder pagarla. Era imposible con esa matriz. ¿Qué nos dijo Cardarelli? Que dijo Roberto Tiene Cardarelli, razón, nos dijo, enviado del FMI. Pero a nosotros, ¿qué nos dijo? Nosotros les trajimos un plan de estabilización, no un plan de crecimiento. Y ahí fue donde dijo, bueno, nosotros en el fondo antes no lo permitíamos, pero ahora un cierto control
al ingreso de capital, ingreso y egreso de capitales, se puede tolerar. Porque las 3 medidas que tomó el gobierno, por eso te digo, yo estoy sorprendido que haya tanta gente sorprendida de dónde estamos. Bueno, no escuchaban al menos lo que se decía. Hoy fue un día muy importante porque estuvo la campa en la 9 de julio y porque se pide por la emergencia alimentaria en un país que hay cada vez más pobres y cada vez más hambre. Vamos a ver el combo de lo que pasó hoy, contado a lo Esto Recién Empieza, y después lo charlamos acá. Hoy claramente hay un problema de hambre en la Argentina. Hambre es mate cocido y un pedazo de pan a la noche. Hay más chicos en los comedores escolares, hay más gente en los comedores comunitarios. De emergencia alimentaria significa 2 cosas: rearmar partidas presupuestarias y volcarlo a comedores, a merenderos y a comedores escolares, y hacer rápido las licitaciones para que efectivamente haya alimentos. Es imprescindible declarar la emergencia alimentaria, el compromiso de todos los bloques opositores de hacerlo y el acompañamiento de los movimientos sociales que están poniendo el cuerpo, están trabajando junto con las iglesias, junto con las escuelas, junto con los municipios, poniéndole el cuerpo a una situación dramática que es la Argentina. Claramente hace falta, y el compromiso nuestro, de declarar la emergencia alimentaria rápidamente en el Congreso. Nosotros lo que le pedimos al Poder Ejecutivo, al señor Presidente como cabeza de ese Poder Ejecutivo, es que declare la emergencia alimentaria, y esto es que reasigne partidas presupuestarias que ya están asignadas a otras cosas, que las reasigne para darle de comer a los pibes que hoy no tienen para comer. 1 de cada 2 chicos en nuestro país son pobres, 1 de cada 2 chicos tienen que acudir a comedores escolares, tienen que acudir a la escuela, pero también para poder comer. Así que nosotros lo que le pedimos al presidente es que mire esta situación. Hay una cuestión generalizada: ha crecido la pobreza, ha crecido la indigencia, hay miles de chicos que no están escolarizados, que han perdido el proceso de aprendizaje, se ha cortado por la mala alimentación, y estas raciones, que yo te digo de muy bajo costo, también han perdido calidad nutricional porque se han reemplazado alimentos. Es decir, hay una crisis generalizada en el sistema educativo y bueno, Chubut es un reflejo. Y la importancia de esto es que inmediatamente el gobierno ponga en práctica esta urgencia alimentaria ya. Siempre el movimiento de desocupados hace gestos para el diálogo, permanentemente, hace 4 años que hacemos gestos. Vamos a liberar el Metrobús para que los trabajadores puedan volver a su casa tranquilos y sin problemas, pero también esperamos que el gobierno tenga un gesto. Empezaron con el tema de que la leche venía por un problema de infraestructura, ahora dijeron que era por un problema de logística y obviamente acá los compañeros le han dicho, si no hay leche en polvo que al menos raspen una vaca, pero no podemos tener los compañeros bajo ningún punto de vista sin una gota de leche. Hoy Abeluto hablaba de que quería que le explicaran qué sería la emergencia alimentaria, digo, un poco quizás sobrando la situación de lo que están viviendo muchos argentinos. Bueno, que pase una semana sin comer y se va a dar cuenta de lo que es la emergencia alimentaria. Martín, ustedes como intendentes pedían esta emergencia alimentaria. ¿Qué es lo que pasa en la calle y qué es lo que puede hacer hoy el gobierno? La verdad que el gobierno debe gobernar, ¿no? Para eso fue elegido hasta el 10 de diciembre, que dejen de hacer campaña y la verdad que lo invito al conurbano bonaerense a ver lo que es la emergencia alimentaria. Todos los municipios del conurbano estamos decretando esa emergencia, como decían muchos de los que recién hablaban, tiene que ver con derivar partidas, transferir partidas para nuestros comedores escolares, para los jardines comunitarios, para cada uno de los comedores comunitarios que fueron creciendo. A ver, en Lomas de Zamora existían alrededor de ayuda directa en el año 2016-2017, no más de 2.000, 2.500 familias. Hoy estamos cerca de las 18.000. Digo, ese es un número claro de la crisis que pasa en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina. Y recién escuchaba a algunos voceros decir que era un eslogan de campaña. Creo que de eslogan de campaña lo vivimos durante 4 años. Vamos a escuchar al secretario de Cultura que dijo que para él no hay hambre en la Argentina y que era lo que se pide en cuanto a la emergencia alimentaria es, como decía Martín Insaurralde, un eslogan de campaña. Con respecto a la emergencia alimentaria, es una expresión que por supuesto que yo no voy a negar, que hay gente que la está pasando muy mal. Me constan los esfuerzos que se hacen desde el Ministerio de Desarrollo Social para aliviar esa situación. Ahora, yo creo que alguien me diga exactamente qué quiere decir emergencia alimentaria. ¿Qué es lo que quiere decir técnicamente y prácticamente? Porque parece que en la Argentina medio país se estuviera muriendo de hambre, y eso es mentira. Entonces, la situación por la cual la Iglesia o los sectores de la Iglesia, los movimientos sociales, dicen, hay que declarar la emergencia alimentaria, hay que declarar la emergencia alimentaria, ¿qué quiere decir?
que hay que repartirle comida a los movimientos sociales, que hay que establecer la reforma agraria. No entiendo qué es lo que quiere decir la emergencia alimentaria. Parece más un eslogan de campaña. Un eslogan de campaña, un secretario de Cultura que no sabe qué es la emergencia alimentaria. Fero Soriano, contale al secretario y contanos a nosotros qué es. ¿Y cómo anda, Fero? La verdad que a mí también me gustaría invitar al secretario de Cultura a dar una vuelta por los barrios del conurbano para que les pueda decir en la cara a los vecinos que no tienen para comer lo que no hay hambre. Que es una expresión, claro, que no hay hambre. Porque él habla de que es una expresión la emergencia alimentaria. Sí. Vamos a explicarle a Beluto y a nuestros televidentes a todos, claro, qué significa la ley de emergencia alimentaria y por qué también, de dónde viene ese reclamo. Se está pidiendo, ¿no? Que es un poco un pedido para estos meses que quedan. Claro, es una ley, ¿no? Es una ley que, de hecho, los partidos quieren tratarla el jueves en una sesión especial en el Congreso. La última vez que se aplicó fue en la crisis de 2001, otras similitudes, ¿no? Diciembre de 2001 hasta diciembre de 2002. Un año. La ley lo que propone es garantizar la alimentación de la población más vulnerable, es decir, en general los menores de 16 años, a través de la creación de un Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, aumentar los presupuestos, como decía Insaurralde recién, los presupuestos para merenderos y comedores. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires otorga 29 pesos, nada más que 29 pesos para cada alumno en cada escuela. Entonces lo que quieren es ver si lo pueden llevar a 50 pesos. Sí, tampoco es la solución mágica. Tampoco es la solución, pero sería casi duplicar, ¿no? Sí. Y además distribuir unos 10.000 millones de pesos, es decir, sacar de un lado para poner en esto justamente que es una emergencia alimentaria. ¿Y por qué, Fero? Porque Abeluto dice que no hay hambre así en la Argentina. Bueno, no sé en qué país está viviendo Abeluto, tenemos una placa, a ver si Rodo nos la comparte. Para ver esos números que son los números del gobierno, ¿eh? Claro, son los números que indican la realidad que evidentemente no está viendo el gobierno. Sí. Hambre y emergencia, el 46,8%, casi el 50%, casi la mitad de los pibes menores de 14 años son pobres. Claro. Nada menos que la mitad de los pibes. Mirá. Y 14,5, casi 2 de cada 10, pasó hambre en el último año, que es quizás el peor año de todos. Y 4 de cada 10 chicos de la provincia de Buenos Aires, chicos y adolescentes, se alimentan en comedores. Fuerte. Como te decía, yo hablaba hace un rato con un referente social del Partido de San Martín y me dijo que más o menos están calculando que hay 200 comedores solo en el Partido de San Martín. Y esto estamos hablando de la previa de todo lo que tuvo que ver con las últimas semanas, con el dólar a 40 y pico, con la inflación en cómo estaba, ahora eso se potencia. La ley podría salir, ley podría salir en una sesión especial el jueves si es que el gobierno antes no firma un decreto o no toma una medida. Respondida entonces la pregunta a Abeluto, pero habló otro que era referente de Mauricio Macri. ¿Por qué te sonreís? Habló solo para Esto Recién Empieza, un referente económico, muy conocido. Carlos Melconian decía esto sobre Carlos Pesqui Melconian decía esto sobre la economía de Mauricio Macri. Hola Darío, ¿cómo va? Acá Carlos Melconian. Qué lindo balurdo se armó. Boludieron 3 años y medio con los globitos y ahora tienen la tasa por la estratosfera. Y encima la Kunza compara con las metáforas. La última, la metáfora del barco. Decía que la sala de máquinas un fenómeno, los camarotes increíbles, pero se olvidaron del comedor, que es como que te olvides un pollo en el horno. Se te quema el pollo y ahí no hay más ni pechuguita ni calabaza. También siempre dije lo mismo. La guita va y viene. Lo importante es el dólar. Y el dólar se fue a la mierda. Un abrazo y aguante la academia. Ahí estaba Carlos Melconian. ¿Coincidís, Vasco, con la postura sobre la economía de Melconian? Él decía, se podía ir toda la mierda, lo dijo hace un par de años. Cuando escuché lo del barco, me hace acordar algo que le dijimos al presidente. Como Macri iba en el Titanic, pero está convencido que esta vez iba a hundir el iceberg, ¿no? Y además pinchaba los salvavidas. ¿Eso se lo dijiste a él? Sí, no, se lo dije al jefe de gabinete cuando vino un día al Congreso. Mira. Además, pinchamos los salvavidas, a ver si me entienden, en el Titanic. Cuando vos estás dejando morir 40 pymes por día, es lo que te va a sacar. Quiere decir, ¿qué querés que reconstruyamos sobre un cementerio de empresas? Pero hay un tema que es muy importante. Esto que vemos hoy del hambre es la foto. Como este gobierno ató los alimentos, ató las tarifas, al dólar, con esta devaluación, ¿qué es lo que piensa el gobierno que va a pasar el mes que viene? Sí. Porque cuando hay una devaluación sin plan, como las que hizo este gobierno, lo que sucede es que hay gente que puede defenderse, puede comprar unos dólares, otro tiene una casa,
Una persona de bajos recursos no tiene ninguna posibilidad de defenderse. Y en cada devaluación de eso mandás otra capa importante a la pobreza. Entonces, si esto es serio, como bien lo dijo Daniel Arroyo, imagínate la película el mes que viene, el impacto que va a tener sobre alimentos, sobre medicamentos. Entonces, impostergable. Ahora hablamos sobre el mes que viene y sobre lo que puede pasar con los distintos tipos de dólar, pero Martín, los economistas del gobierno, los que apoyaron el endeudamiento y demás, ¿cómo quedan parados no solo ellos, sino lo que decían del Estado y lo que decían sobre la política frente a lo que viene? No creen en el Estado, nunca creyeron en el Estado. Nosotros creemos en el Estado, creemos en el Estado como ordenador, como forma del equilibrio, de buscar mayor igualdad. Ellos creen en un Estado pequeño para que unos poderosos se puedan enriquecer, puedan dominar a los argentinos. Lo decía el Vasco, ellos dejan 20 millones de argentinos fuera del sistema. Ellos no sirven. No hay que generar empleo, las pymes cierran. Yo ponía el ejemplo ayer con FEBA y con la Cámara de Comercio de Lomas de Zamora. Lomas de Zamora tiene una de las principales avenidas peatonales, se llama la Avenida La Prida, ¿no? Y en la crisis del 2001 cerraron tantos locales. Todos los días cierran persianas. A ver, te lo dicen los comerciantes, te lo digo yo que recorro Lomas todos los días, en Banfield, en Temperley. Es tristísimo la situación que se está viviendo. En su mayoría por el cambio, digamos, el cambio. Sí, el cambio. Esto es un momento difícil y la verdad que actuar con responsabilidad, ¿no? Nosotros tenemos que seguir planteando la Argentina que queremos, la Argentina de la esperanza, la Argentina que soñó cuando Cristina pensó en la unidad, que fue la arquitecta de esta unidad, y Alberto construyó junto a Sergio, junto a Axel, junto a los sindicatos, a los movimientos sociales, esta gran mayoría que la gente nos da una responsabilidad enorme de gobernar una Argentina que lamentablemente va a arrancar de muy abajo. Esperemos que sea el menor daño posible de acá al 10 de diciembre. Vení, acompáñeme un poco con Steffi, porque recién Martín decía, bueno, no creen en el Estado, al menos el gobierno cree que no hay que intervenir, pero lo único que les dio efecto, o que fue efectivo y con un asterisco enorme con el tema dólar, fue la intervención del Estado. Por eso hoy, Steffi, tenemos varios tipos de dólar. ¿Qué o cuántos dólares hay hoy en esta crisis? Bueno, vamos a hacer un GPS verde un poco porque a partir de ahora vas a empezar a ver un montón de valores de dólar y no vas a saber un poco, o sí, vos que sos economista, yo me pierdo también, un poco que quizás sabes estas definiciones, pero la idea era como tirarte un par de tips para que cuando empieces a ver la cotización entiendas de qué va la cosa. El dólar contado con liqui y el dólar MEP o bolsa tienen que ver más o menos con operatorias que pasan de alguna manera por distintos activos o bolsas de valores. En el caso del contado con liquidación es la manera en la que en general las personas que están invirtiendo en acciones que tienen una cotización acá y en el extranjero pueden depositar sus dólares en cuentas en el exterior. Entonces de esta forma pueden hacerse de dólares sin dejarlos en el sistema financiero argentino. Decís personas, pero son inversores por ahí un poco más importantes. Sí, claramente. No las personas por ahí más minoristas u otras que van mucho al blue, ¿no? O al informal. El blue, ¿qué es lo que pasa? En general lo que tenés es el mercado mayorista y el mercado minorista, que es el que tiene ahora controles cambiarios, que los anunció el domingo el gobierno nacional. Hay hasta $10.000 por persona por mes. Las empresas no pueden atesorar, no pueden girar dividendos, por lo menos esta es la restricción a la demanda que le puso por ahora el gobierno, y entonces hay muchas personas que van a ir al blue, es decir, que van a ir al mercado ilegal, al no formal. No le digas mercado negro, por favor. No, por eso está blue, o por eso le dije mercado ilegal o informal. Sí, ayer la CUNSA decía, no le digamos negro, y aparte es muy chiquito, es informal, parecía kirchnerista. Es racista decir eso. El mayorista, ¿qué es esto? El mayorista es a donde juegan los grandes jugadores del mercado cambiario. Ahí entonces es el Banco Central, uno de los grandes oferentes. Tenés también a exportadores que ahora están obligados a liquidar allí. Y esto es, y los grandes jugadores, otros, qué sé yo, empresas. También tenés incluso los bancos. Y esto es lo que van a provisionarse los bancos a este mercado mayorista y después va al minorista, que es a donde...
todos podemos ir a encontrar el dólar o a través de home banking o a una casa de cambio. Es más o menos, hoy más o menos cada uno de estos cerró a una cotización distinta. Sí. ¿Cuál es la clave de ahora en adelante para entender cuál es la brecha, sobre todo entre entre el mercado mayorista minorista y el dólar informal? Si es más de 10% la brecha, se habla de 15%, ahí va a haber una señal de que hay algo que no está funcionando en estos controles. Tengo una duda, porque en el minorista es donde se mueven la mayoría de los precios, pero habló Sandleri sobre quiénes compran ese mercado minorista. ¿Querés escucharlo? Vamos a escucharlo, a ver. Las personas humanas podrán comprar libremente hasta $10.000 por mes, por persona, sin ningún tipo de cambio como funcionaba hasta ahora, ¿sí? Cualquier monto mayor requerirá conformidad previa del Banco Central. Esta medida afecta solo al 2% de las personas que compran dólares, ¿sí? Repito, 2% de las personas que compran dólares. Estamos hablando de 26.000 personas que se ven afectadas por esta medida. Bien, solo 2%. Entonces, ¿por qué Vasco no lo hicieron antes? Porque si algo se caracterizó de este gobierno es por estar permanentemente en la Argentina electoral. La grieta, confrontación. Y se olvidaron de la Argentina real. Y hoy le explotó la Argentina real. Ya no la podés tapar más con marketing, con Durán Barba y los Focus Group. Entonces, ¿hoy o hace un año ya explotó? Bueno, para mí explotó desde el 2016, acordate, yo terminé con una caja negra, ¿te acordás? Sí. Con todos los productos. Argentina en el 2016 ya importábamos naranjas, nos endeudamos para importar naranjas, alimentos para perros, no veíamos 8 kilómetros de cola de la gente que iba a comprar comida a Chile, a Paraguay, nos gastábamos 11.000 millones de dólares que no teníamos para que algunos argentinos viajen barato al exterior, un gobierno que se decía estar del lado del capital. Era récord de fuga de capitales, no se veía eso. Eso es como no ver una vaca en un baño. Por eso todos los economistas que vos me estás contando, hoy veo los giros que están haciendo para explicar lo inexplicable. Igual quedan bien parados, ¿no? Para mí no. Bueno, hay muchos que lo escucho todavía explicándolo del 2001. Yo me acuerdo cuando Sturzenegger, en octubre del 2001, decía que el sistema financiero argentino era uno de los más sólidos del mundo, que cumplía las normas de Basilea Plus. Lo que hizo Plus a los 3 meses fue el sistema financiero. Pero no la reputación, o la reputación no sé, pero la carrera de Sturzenegger no terminó. Argentinos, esperemos que de esto aprendamos. Cuando hubo que salir de aquella crisis del 2002, la política en ese momento lo que dijo claro, que se salía produciendo. Y hizo una alianza con los sectores productivos. Yo fui el primer ministro de la producción de la Argentina porque en ese momento la política dijo, salimos produciendo. Este gobierno dijo que había una crisis en el 2015. ¿Qué hizo? Eligió de socio a la especulación financiera, ni siquiera al sector financiero. Es verdad que lo venía advirtiendo el Vasco. Martín, buena parte de la crisis se siente en los conurbanos del país, el conurbano de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves a Kicillof, teniendo en cuenta que buena parte de la crisis está ahí? Sí, la verdad que Axel le ha dado a los intendentes de la provincia de Buenos Aires, quienes vamos por la reelección y quienes son candidatos, una gran esperanza, ¿no? Un hombre que ha caminado en la provincia de Buenos Aires, que nos escucha a diario, que intercambia todo el tiempo conversaciones con nosotros sobre distintas experiencias, sobre distintos proyectos de la provincia que quiere, de ponerla en marcha, pero principalmente esto, ¿no? Lo que estamos hablando hoy. Su gran obsesión es transformar una provincia productiva, una provincia con empleo, poder volver a aquellos parques industriales que producían, que mejorar el PBI de una provincia que tiene casi el 40% y recibe muy poco. Bien, lo tenemos ya acá. ¿Cómo va? Dijimos la palabra clave, palabra bomba. La dijiste vos al comienzo. Mira, te vas a saludar. Me parece muy bien, que saludes a todos. Ahí, este gobierno va a dejar un país con más deuda, con más desempleo, con más pobreza, con más inflación. ¿Querés ver lo que decía el actual presidente Mauricio Macri cuando estaba en campaña y cuando desde los medios de comunicación fogoneaban un plan bomba y el presidente compraba? ¿Querés ver el informe? Vamos a ver. Dale, mecha. Bueno, ahí están, 70 días, 1 hora, 56 minutos, 25 segundos para que explote el plan bomba que está armando Kicillof. Kicillof y Cristina se enojan cuando se habla del plan bomba, pero están armando un campo minado para el presidente que sea. El plan bomba
de Kicillof, que ya está activado, mira, con la cuenta regresiva. Sí. Y me parece que tendría que manejarse la economía con un poquito más de responsabilidad. Bueno, a ver, vamos a poner acá lo que se ha conocido. ¿Sabe quién le puso este nombre? ¿Quién? Héctor Méndez, presidente de la Unión Industrial Argentina. Uy, ¿cómo lo quieren a Méndez dentro del gobierno? Tiene un cariño. Bueno. ¿Se arrepiente de votarlo al presidente? Esa es la pregunta. Sí. Creo que hay una gran impericia. El mejor equipo es el peor equipo. 70 días, 7 horas, 23 minutos, 24 segundos para el plan bomba, para el 10 de diciembre. Le dejan un plan bomba al próximo gobierno aquí y los componentes de esta bomba que está armando Axel Kicillof para el próximo presidente. Ahí está, 60 días, 7 horas, 17 minutos. ¿Explotará la bomba de tiempo que está armando Kicillof en materia económica? Esto es lo que falta para que asuma el nuevo presidente el 10 de diciembre. Sí. Pero también lo que falta, la pregunta es, para que explote esta bomba que está armando, esta tormenta perfecta, este campo minado que está dejando el gobierno sobre la economía, viene meterle más cepo a la economía. Ahora, cuando vos le metés cepo, empieza la presión, y esto, este gobierno no lo va a resolver. Forma parte de esta bomba de tiempo que le está armando al próximo gobierno, que lo va a tener que resolver. Mauricio, ahora en un rato vamos a hablar acá tenemos el cronograma, faltan 70 días, no sé cuántas horas, del plan bomba que le están dejando este gobierno en materia económica a el presidente que gane, si es usted, si es Scioli, si es Massa, ¿no? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, porque perdón, Scioli es parte de ellos, así que la bomba no es una bomba, para ellos es bomba en el sentido como dicen los chicos, este tema está bomba, pero ellos ni siquiera se dan cuenta de las barbaridades que han hecho y del daño que han hecho y las oportunidades que han perdido. Pero lo bueno es que lo más valioso que tiene este país, Marcelo, somos los argentinos, es nuestra gente. Y vamos a crecer, vamos a volver a expandir la economía. Y lo que son problemas grandes hoy, si el país crece, los problemas se transforman en algo más chico y manejable. Ese es el secreto de lo que viene. Hacer crecer la economía y salir de estos ajustes que nos han hecho, de esta devaluadora serial que ha sido la presidenta, porque dio un dólar a 2.90 y lo tiene ya a 9.40 y de ese no se consigue, de ese nadie lo consigue, pero y ya con ese ya es la devaluadora más grande de la humanidad en estos 10 años. Entonces creo que hay que salir de eso para volver a ser creíbles, confiables, no tener más inflación, no tener que andar devaluando todos los días y lograr que la gente vuelva a apostar y a creer en la Argentina, empezando por los argentinos. Somos periodistas y tenemos la obligación de por lo menos informarte de lo que está pasando, lo que estamos viendo. Genial, Lauro de Lautaro con un Macri columnista. Ya está Darío Stranraiver para hablar de la crisis y de lo que genera un poco en nuestras cabezas en un rato. Pero bueno, Vasco, también hay un mensaje de Mauricio, para esto recién empieza. Vasco, te rías un poco viéndolo a Macri hablar del plan bomba. Sí. Porque ¿qué es lo que generó esta retórica macrista estos años? Muchas veces uno puede fracasar en un plan, pero uno puede fracasar en todo. Y si empezaste con un plan tuyo que nos ibas a bajar impuestos, no lo subiste. Si ibas para la inflación, fue récord. Ibas a tener una tasa competitiva, fue récord tasa competitiva. Ibas a hacer en un camino. Cuando empezó la Asamblea Legislativa del año pasado, 5 veces el presidente nos dijo lo peor ya pasó. Sí. Es decir, que basta entonces con el pasado. Después nos habló del crecimiento invisible. Y a los 3 meses le explotó la crisis más grande que fue el año pasado. Por eso que ahora, cuando le echás la culpa de lo que está pasando a las PASO, es verdaderamente vergonzoso. Acordate que este gobierno gana en el 2017 muy bien las elecciones. La primera crisis la tiene en diciembre. Aquella famosa conferencia de prensa, que la inflación que acabábamos de aprobar 4 días antes en el Congreso, en el 10%, te llamaban para que iba a ser un 50% Ahí más. tenés otros economistas que hay que ver cómo vuelven. Todos. Bueno, entonces, mirá las crisis que se autogeneró. Este gobierno no hace falta que lo empuje, se pisa los cordones. Es decir, después de esto nos dijo, al fondo vamos preventivamente, porque no vamos a tener necesidad de utilizarlo. No solamente modificó 3 veces, le pidió más plata, le pidió el adelanto de lo que iba a recibir
el próximo año y hoy la culpa la tiene las PASO. Entonces, nosotros lo que estamos convencidos que esto es un cambio de 180 grados en el equipo económico. Tenemos la suerte que Argentina está tan mal manejada que tenemos una posibilidad muy grande de duplicar nuestra producción solamente con que el agro pase de exportar los cereales como ahora estamos exportando a la primer cadena de la producción agroalimentaria del mundo, duplicamos el valor de la exportación. Gracias. Ese es nuestro desafío. Gracias, Vasco. Martín, Alberto Fernández, ¿tiene equipo para dar vuelta a esto? Sí, seguro. Digo, nosotros nos entusiasmamos pensar que quiere gobernar con todos los gobernadores de la Argentina, con los intendentes, con los legisladores, con los dirigentes que quieren una Argentina que produzca, que consuma, que apueste al mercado interno, que empiece con inteligencia el mercado interno, que piense con inteligencia cuáles son las políticas públicas exteriores. Me parece que recién escuchábamos a Macri y es siempre lo mismo, ¿no? Echarle la culpa al pasado y ahora lo que sea el 11 de agosto, echarle la culpa al futuro. Parece que estos 4 años no gobernaron, del presente no se habla y lamentablemente así está terminando la Argentina. Rompieron todas las variables que había que romper. Gracias a ambos por Darío, haber y el venido. próximo gobierno, algo que va a ser fundamental es su capacidad de concertar. Y creo que este espacio lo ha demostrado. El oficialismo que hoy está, lo único que mostró es la capacidad de dividir, de hacer la grieta. La concertación va a ser clave. Y Alberto y Cristina y todos han demostrado una gran capacidad para hacerlo. Muchas gracias por haber venido. Vamos a hablar con Darío, pero primero el mensaje de Mauricio. Para esto recién empieza. Hola argentinos, soy Mauricio, el que te aumentó los servicios. Y quiero decirles que en octubre se juegan muchas cosas. La verdad que octubre va a ser un mes muy importante. En octubre se define todo. Y sé que hemos sido rústicos, que es un plan para aguantar, pero hemos tenido un buen primer resultado. Lástima que no llegaron Guanchope y Salvio. De todas formas, no importa. ¿En qué estaba? Ah, sí. Este es el único camino. No hay otro. Yo sé que la leche y el pan están carísimos. Sé lo que le hace la inflación a la gente, ¿no? A la gente que no es como yo. Bueno, pero ese es el verdadero valor de las cosas, un valor de mercado que nos va a permitir decir la verdad. Y a todos mis amigos les quiero pedir que por favor dejen de fugar las chingüengüenchas. Un saludo a todos, los amo, no se inunde más. Qué grande, Pesqui. Vamos a ver a quién imita a partir del año que viene. Lo veo mejor al presidente. ¿Lo ves mejor a Mauricio? Lo veo mejor físicamente. Pero sí. no es está más relajado. No sé si es él en realidad, me No, parece que es un puede ser, imitador. entonces. Estamos ya con Darío, bestseller total, ahora Ay, hablamos no. de eso. Pero prometimos que íbamos a hablar de la crisis, lamentablemente. Primero, gracias por venir, Darío. Por favor. Y aguantar hasta esta hora. Es tarde, ¿eh? Es tarde. Es tarde. ¿Para qué es tarde? No, es tarde. Siempre es tarde. Siempre es tarde. En algún punto, digamos, la tardanza tiene que ver, puedo hablar horas de la tardanza, Sí. porque siempre es tarde, digamos, nunca es el momento para morir, básicamente. Entonces uno siempre siente que está llegando tarde a todos lados, y eso genera como una carrera de búsqueda de sentido, ¿no? La sensación de que siempre va a ser tarde, cuando te des cuenta la cosa ya pasó, ¿no? Y a mucha gente te pensás que le pasó eso en estos años. Me voy a meterlo un poco con la política, ¿no? ¿Qué es de política el programa? Es un poquito, pero... Y son 4 años, ¿no? Yo me acuerdo en el 2015 que hablaba con mi hija, que ahora tiene 21, ella tenía 17 en ese momento, y me decía, 4 años, yo le decía, 4 años no es nada, me decía, 4 años son los años más lindos de mi vida, las voy a pasar, y en ese momento todo el mundo esperaba 8 del macrismo. Entonces sí, yo qué sé, son muchos años, ha muerto mucha gente, la hemos pasado muy mal y bueno, es una instancia linda como para reconciliarnos con otra cosa. Y la palabra que decíamos tanto y que lamentablemente no sabemos en qué parte estamos de la crisis. ¿Qué significa la palabra crisis en nuestras cabezas y como sociedad, en lo colectivo? No, hay crisis en el sentido... La crisis siempre es una oportunidad, obvio, para ver los bordes. O sea, la crisis lo que hace es como revelar los paradigmas vigentes. Cuando hay crisis vos ves la frontera. Ves los límites que son los que en general se ven normalizados, ¿viste? En el cotidiano. Y entonces es una posibilidad de ver lo que había atrás de este modelo.
el sentido común nunca muestra su hilacha. Cuando hay crisis no tiene otra manera que mostrarla. Darío, recién el Vasco decía que hablaba de que el gobierno había fomentado la grieta, ¿no? Sí. Podemos interpretar una grieta, que la grieta existe hace 200 años en la historia de este país, siempre hubo una división. Para vos, ¿es saludable la grieta, bien entendida? ¿Es saludable esa diferencia? ¿Crees que nos ayuda a crecer de alguna manera? Para mí es saludable la grieta porque es saludable el conflicto, porque el ser humano es conflictivo, porque somos nosotros internamente conflicto, o sea, no hay unidad del yo, ¿no? Estamos en conflicto permanente con nosotros mismos. Entonces, la primera grieta es la que tenemos nosotros con nosotros. Y entonces, es una manera también de potenciar nuestra singularidad y de poder conectar con el otro. Conectar con el otro conflictivamente es poder realmente no oprimirlo, no suprimirlo. En nombre de la suturación de la grieta, muchas veces lo que se busca es destruir al otro. En la primera parte del macrismo, ¿te acordás que se batía mucho sobre posverdad? Y vos en ese momento, en un video de Futurock que se hizo muy viral, dijiste, no hay que ser el enemigo que el poder necesita. En relación a qué es lo que se estaba debatiendo sobre el macrismo en ese momento, hiciste foco sobre el movimiento feminista y sobre los feminismos y de qué manera eso de alguna manera había venido a patear el tablero. ¿Crees que tuvo un rol en este tiempo? ¿Qué pasó con el debate del macrismo, la política, los feminismos? ¿Hay algo ahí? ¿Seguís pensando lo mismo? Yo creo que el feminismo vino a refundar la política. Es un movimiento que realmente nos hizo recuperar el deseo por lo político. La política tradicional está en crisis, innegable. Puede ganar un partido u otro y uno tener como un deseo de reconciliarse con algo de la política, pero en el fondo, lo grosso, lo que generó un movimiento así de disrupción y de novedad en el sentido de reencontrarte con la representatividad, que es lo que se había perdido, para mí fue el feminismo. O sea, el feminismo, además de generar el cuestionamiento al lugar asimétrico que vive y vivió la mujer, es una posibilidad cierta de repensar la política desde otro lugar. ¿Pensás que va a tener un rol hacia adelante? Digo, en las cosas que se vienen hacia adelante, ¿cómo pensamos la política, la escena política? Yo creo que lo político tiene que ver con eso, tiene que ver con esos movimientos que se dan en la sociedad civil. Digo, es un lindo momento para, por ahí, correrse un poco de la política tradicional y ponerle tantas las fichas a lo que se puede hacer desde arriba. Me parece que en ese sentido el feminismo muestra un movimentismo, un horizontalismo y sobre todo representatividad, Steffi, que es lo que perdió la política tradicional. La gente votó a uno, vota a otro. Digo, pensar que volvió la política porque Alberto Fernández le ganó a Macri me parece una locura. ¿Te parece que no es suficiente eso? Me parece que la política volvió con el feminismo, me parece que la política volvió con ese tipo de manifestaciones. Creo que los votos que se corren de un lado a otro se corren no porque hay una reconciliación con la política. O sea, no creo que los votos que hoy tenga Alberto Fernández y que hace 4 años tenía Macri supongan una reideologización de la sociedad. O sea, esa diferencia de votos tuvo que ver con que la gente se está cagando de hambre. Con la crisis económica. Y dentro de 2 años, si el gobierno de Fernández no logra dar vuelta a la tortilla, van a volver a votar para el otro lado. Ahora, lo político grosso está pasando por otro lugar, que tiene que ver con entender que todo es político en la sociedad. Y entonces eso es lo que nos trae el feminismo. La frase "lo personal es político" excede solamente la cuestión de pensar la mujer, digamos, las relaciones de poder en la que está sujetada, sino, digamos, también es como una puerta de entrada para que nos demos cuenta que lo político se juega en todos lados. Gracias a que el feminismo está dando esta batalla, nosotros podemos decir, el aula es política, el fútbol es político, ¿sí? Digamos, todas las cuestiones que hacen a la vida cotidiana también están atravesadas por el poder. Decía ese enemigo de poder, estos meses que quedan son bastante definitorios en un montón de cuestiones que quedan para la Argentina. Hay un tema, Fero, que tiene que ver con el rol que nos está dando hoy Macri en el mundo y el basural del mundo. Contanos un poco de qué se trata. Hoy, estos días que veíamos la noticia del decreto que firmó el presidente Macri para importar basura. Basura peligrosa. Basura peligrosa, o por lo menos de dudosa procedencia.
Yo me acordaba de ese capítulo de Los Simpsons, que vos que sos un especialista en Los Simpsons, Sí, ¿te acordás? más Empieza a salir la basura por abajo de la tierra, ¿no? Sí, por los desagotes. Lo cierto es que, bueno, eso, el presidente firmó un decreto que permite traer basura, digamos, tirando abajo una ley que había desde el 91 que permitía, digamos, o mejor dicho, prohibía la importación de residuos tóxicos. El gobierno dice que no van a ser tóxicos, que van a servir para la producción en muchos aspectos de la industria, pero la verdad es que la mayoría de los países del mundo esto lo tienen prohibido, y lo tienen prohibido justamente porque, en definitiva, no se sabe bien qué es lo que viene con esa basura. De hecho, China acaba de prohibir el ingreso de esa basura, y lo que está generando justamente es nuevos destinos. En Latinoamérica, el único país que permite el ingreso de este tipo de basura es Ecuador. Bueno, ahora va a ser Argentina. China, vamos a ver no. cuánto dura, ¿no? Porque a este gobierno quizás le quedan pocos meses, y ese decreto en definitiva termina... Que tampoco China es el país del mundo que más cuida a su medio ambiente y demás. ¿Qué lugar filosófico nos deja ser el basural del mundo? A menos en este decreto. Y en particular. No tengo idea, no conocía el decreto, pero bueno, digo, uno ve el negocio ahí, ¿no? Lo que me parece que detrás de políticas de Estado en los gobiernos, digamos, de tinte neoliberal, uno está siempre viendo cuál es la racionalidad empresarial que está en juego. Digo, acá el gran problema es el de siempre, que una racionalidad gerencial se vuelve racionalidad de Estado. Platón ya lo decía en la República, mira. Platón decía, pobre la polis que sea gobernada, no por aquel que está apto para gobernar, sino aquel que viene de otro estrato. Por ejemplo, un militar o un comerciante, dice en la República Platón. Si un comerciante gobierna la polis se vuelve injusta. Mirá cómo anticipó el macrismo Platón en la República. Antes de... Hace millones. Antes de Cristo. Darío, recién estábamos hablando de la posverdad, y viste que el macrismo, para hablar de crisis, te habla de tormenta, de cruzar el río, del barco. Metáforas. Cuando no se crece se habla de crecimiento invisible, la corrupción la llaman conflicto de intereses, los precios cuidados son precios esenciales. ¿Se le terminó el relato al macrismo? No, a ver, todo es relato. ¿Sí? Se le terminó la eficacia del relato. Los relatos, obviamente, digamos, juegan y bueno, tienen un fin cuando te cagas de hambre, no me cabe duda. Pero si lo planteas también en esos términos, la pregunta es ¿por qué ganaron en el 2017? Porque ya te cagabas de hambre en el 2017. Digo, porque si no es pensar que llega un momento que el hambre puede con todo y los relatos sucumben. No, tienen mucha fuerza, sacaron el 33%, yo creo que van a sacar un poco más aún, aunque van a perder. Pero digo, es mucha la gente que aunque esté mal económicamente, hay algo del relato que nos constituye por otro lado. Digo, nadie vota por un único motivo. Es multicausal. O sea, yo creo que el voto es multicausal y que muchas veces uno vota en contra de sí mismo, del mismo modo que uno nunca, no sé, elige a su pareja de modo unicausal. Sí, a veces ni lo puede explicar. ¿Por qué elegís por qué querés y por qué odias? Es difícil de explicar, ¿o no? Siempre elegís como el orto, aparte. Porque la racionalidad, cuando la pones en juego en términos calculatorios, siempre te enamorás de quien no debes. Darío, habló Lautaro para pincharte un poquito, la verdad es eso, porque trajo un material. Lauti, si lo querés mandar. Estuvimos revisando el archivo Polemiquísimo de Darío. De Pap. No sé, no lo chequeamos antes. Vamos a verlo y después lo hablamos. A ver. Supongamos que te equivocaste y existía Dios. Si te lo encontraras alguna vez, ¿qué le dirías? Les pegaría un tiro en la mitad de la frente. Sí. Gol. ¿Qué pasó? No. Porque me parece que es el gran responsable de los mayores exterminios de la historia de la humanidad. Es quien más daño ha causado a la posibilidad de una convivencia entre los seres humanos. Qué mal. Y bueno, Darío, explícate un poco. No, lo peor es verme joven. A eso te referís cuando decís es lo que peor. mal. Que no mala. No, obvio. Seguís pensando lo mismo. Y Dios es el responsable de que yo esté cada vez más cerca de la muerte, ¿no? Viendo además esa diferencia de 4 años y de ver cómo voy envejeciendo. Sigo pensando lo mismo. O sea, yo lo que sí diferencio es al Dios de las religiones institucionales de la posibilidad de creer en algo. Yo no soy ateo. A eso te iba a preguntar, ¿crees en Dios? No, no creo en el Dios de las religiones institucionales. Eso no significa que no me pregunte si hay algo más.
Me considero más un agnóstico que se pregunta si hay algo más, pero no creo, soy ateo frente al Dios cristiano, al Dios judío, al Dios musulmán, al Dios que te venden con el packaging, digamos, completo, ¿no? Y teniendo en cuenta que estamos hablando de Dios, ¿cómo tomaste como bilardista y como hincha del Pincha claro, que Diego Maradona sea el DT de Gimnasia? Se le cambió la cara, mirá, se le cambió la cara. Pará, digamos, Darío, hincha fanatiquísimo de Estudiantes de La Pincha. Plata. Maradona fue uno de los 11 jugadores que Bilardo, que fue el gran responsable del Mundial 86, dispuso para ganar ese campeonato. Qué tremendo. Es menor, digo, Dios para mí es Bilardo, Jesucristo es Verón y el Espíritu Santo es Alejandro Sabela. Todo el resto es soldado de la causa, y cuando el soldado se va del otro lado, pasa a ser el adversario. Es lo que hace Darío, deja pensar en días, semanas, meses. Hay que ver qué pasa si lo llegás a ver Maradona en la cancha de visitante ahí, pero bueno. No, la verdad que genera un conflicto, es realmente un héroe para muchos de los que nos gusta el fútbol. Es Maradona, no es joda. Sí. Pero bueno, nada, o sea, se puso del otro lado. ¿Qué vamos a hacer? Aparte salió declarando mierda ya desde el inicio. Como... Escúchame, ¿y eso te baja un poco la... No sé si en realidad tenés un deseo de ver descender a Gimnasia o eso no te genera tanto? No, como no. el éxito propio. No, ¿Te gustaría no. que Gimnasia se salve de la épica maradoniana o tampoco tanto? No, me da igual. En La Plata hay más cuadros. Está Villa San Carlos, o sea... Cambaceres. Claro, digamos. No es Gimnasia, no es el único. Aparte, Estudiantes, como dijo Sabela, Estudiantes de la patria. Estudiantes es un club nacional. Vos tenés hinchas de Estudiantes en todos lados. Todo el resto son clubes regionales de La Plata. O sea que el clásico pasa por otro lado. No quiero, ahora con todo el amor del mundo, tengo un montón de amigos de Gimnasia. No quiero que sufran. Posta, ¿eh? Y entonces no creo que pase tanto por el deseo de que al otro le vaya mal, sino porque a vos te vaya bien. La verdad que Estudiantes y Gimnasia estamos los dos peleando el descenso, un horror. Así que ojalá que Estudiantes salga adelante, que viene jugando mal. Y en el medio de la crisis, después de este segmento a los fútbol de primera, en un rato sumamos a otro futbolero que es para mí de los Hincha mejores del Rojo, periodistas de la Argentina. Lamentablemente hincha del Rojo, Gabriel Sued, que hizo un librazo que nos va a contar un poquito y seguimos hablando con Darío, pero Rodo, ¿tenemos que ir a una tanda? Vamos a una tanda efectivamente y ya volvemos, en Esto Recién Empieza.